Existen infinidad de estrategias de inversión, como lo son hacer trading, comprar acciones de crecimiento, hacer inversión en valor, enfocarse solamente en las tecnológicas, comprar commodities, en fin, podría quedarme horas explicando la infinidad de estrategias de inversión que existen. Pero en el video de hoy vamos a ver una que es muy utilizada por aquellas personas que tienen una baja tolerancia al riesgo, y son los dividendos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Pablo y si eres de esas personas que cuando les mencionan la palabra trading o criptomonedas les provoca salir corriendo porque creen que les van a robar su dinero, pues quédate a ver este video porque les va a ser de mucha utilidad. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo ayudarme con un like. Y si aún no se han suscrito al canal, pues háganlo en el botoncito rojo que está ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de todo el contenido que subo. Empecemos primero explicando qué son los dividendos. Bueno, resulta que hay empresas que son más nuevas y que están en pleno crecimiento, que lo que hacen es que sus utilidades o sus ganancias las reinvierten dentro del mismo negocio para maximizar su rentabilidad, ya sea ampliando su capacidad productiva, haciendo nuevas adquisiciones de empresas, contratando más personal, para que eso les permita maximizar sus utilidades en un futuro. Por otro lado, tenemos empresas ya muchísimo más grandes y más consolidadas, como por ejemplo Coca-Cola, donde hacen inversiones en incrementar su capacidad productiva o adquirir nuevas empresas o nuevo personal, pues digamos que no va a ser tan rentable. Lo que hacen entonces estas empresas es que devuelven parte de esas ganancias a sus accionistas y eso es lo que se conoce comúnmente como dividendos. El porcentaje de dividendos a repartir pues lo define ya cada empresa desde su junta directiva y va a depender de cuánto quieran repartir a los accionistas, cuánto quieren reinvertir dentro de la empresa, cuánto fueron sus utilidades, en fin, pueden variar en varias cosas, pero cada empresa tiene su política de reintegro por dividendos. Esta estrategia es muy utilizada por aquellas personas que tienen baja tolerancia al riesgo, que no les gusta ver que sus inversiones fluctúen un 10% arriba, caiga 20%, sino que les gusta que sea un poco más estática, pero que cada cierto tiempo, de manera periódica, les paguen sus dividendos. También utilizan esta estrategia personas que tienen un portafolio demasiado agresivo o con muy alta volatilidad y quieren de pronto bajar un poco ese riesgo de su portafolio y crean un portafolio de dividendos. Para esa manera pues mitigar un poco el riesgo si las acciones que tienen de alta volatilidad fluctúan bastante. También se ve mucho que personas jubiladas o retiradas depositan su capital en acciones o en ETFs de dividendos para poder recibir una renta mensual y poder vivir. Si lo vemos desde este punto de vista, pues parece ser una inversión muy rentable porque tu riesgo va a ser mínimo, pero no es así. Recuerda que toda inversión tiene un riesgo. Por ejemplo, volvamos al caso de Coca-Cola. Su acción al momento de grabar este video cotiza a unos $63 y paga un 2.72% de dividendo anual, lo que equivale a más o menos $1.76 por acción. Pero lo que no has tenido en cuenta es que la inflación existe, y más en estos tiempos donde la inflación, dependiendo del país en el que vivas, no baja del 5, 6 o hasta 7%. Entonces, si tú inviertes solamente en acciones de Coca-Cola para adquirir un dividendo que te da anualmente el 2.7%, pero tu inflación en tu país es de un 7%, pues ya estás perdiendo casi un 5% ahí solamente por la devaluación de tu moneda. Adicional a esto, tenemos que tener en cuenta que los dividendos pagan impuestos. ¿Por qué? Porque ya es una ganancia materializada, es un dinero que te ingresa a ti por inversiones y dependiendo en el país en el que vivas puedes pagar desde el 30% hasta más o menos el 50-60% de impuestos sobre la ganancia en dividendos. Entonces, ¿es mala idea invertir en dividendos? La respuesta es depende. Si tú lo que tienes es un capital excesivamente grande que no quieres arriesgar y lo que quieres es que eso te genere una renta mensual para tu vivir, o si por el contrario lo que quieres es diversificar un poco tu portafolio de alto riesgo para que tus inversiones estén ancladas y adicional a eso te genere una renta mensual, pues puede ser una buena inversión. Ahora, si tú lo que quieres es que tu dinero crezca en el tiempo, que inviertas, no sé, $1,000 hoy por ejemplo y en 10 años tengas 100,000, pues invertir en dividendos no es aconsejable porque tu dinero
más allá de que no se valoriza mucho en el tiempo, lo que hace es que te va a regresar es capital. Entonces no es lo aconsejable si tu estrategia es crecer tu dinero en el tiempo. Pero recuerden que nada de esto es un consejo de inversión. Cada uno debe definir su propia estrategia, debe mirar cuál es su condición financiera y con base en eso tomar sus propias decisiones para poder invertir. Yo lo único que estoy dando es mi punto de vista y les estoy compartiendo información que les puede servir para que ustedes mismos hagan su propio análisis. Una vez visto qué son los dividendos, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, si te interesa invertir en dividendos, pues te voy a compartir 3 opciones que considero bastante útiles y que pagan buenos dividendos durante todo el año. El primer instrumento que vamos a ver es SCHD. Esto es un ETF de la firma Schwab que se enfoca en acciones con altos dividendos. Si venimos acá a la página etf.com, en esta página podemos ver la descripción del fondo. Su estrategia de inversión en este ETF es en acciones que han pagado dividendos altos durante 10 años consecutivos. Si vemos acá dice que su índice de gastos, es decir, su tasa de manutención anual es del 0.06% anual, lo cual me parece bastante razonable para este ETF. Y si vemos su rendimiento o su dividendo anual es del 2.86%. Si queremos ver en qué está enfocado este portafolio, vemos que está 100% en Estados Unidos y sus principales acciones son, por ejemplo, Merck & Co, Pfizer, Amgen, Coca-Cola, Pepsi, vemos Verizon, Home Depot. Entonces vemos que son acciones de empresas muy consolidadas y muy estables y que tienen una alta trayectoria en el mercado. Esto es una buena opción porque te mezcla acciones que, como dice la descripción, han pagado dividendos durante 10 años consecutivos, pero aparte de eso se mezcla con acciones que también tienden a crecer un poco. Entonces ahí puedes diversificar un poquito en acciones de crecimiento y en dividendos. El segundo ETF que les quiero mostrar, solamente les traje ETFs porque me parece que es una manera muy interesante de diversificar las inversiones con un riesgo moderado. Entonces el segundo es el SPYD, que es de la firma iShares, que es la de BlackRock. Este ETF se enfoca en acciones de empresas que cotizan dentro del Standard & Poor's 500, que es el principal índice de Estados Unidos. Es decir, que coge el Standard & Poor's 500, que son las 500 principales empresas de Estados Unidos, y selecciona las principales empresas que mejores dividendos tienen. De esas 500 solo sacarán 80. Es decir, que este ETF incluye solamente 80 empresas de las 500 del Standard & Poor's enfocadas en dividendos. Si vemos acá abajo, pues solamente se va a enfocar en Estados Unidos y las principales empresas que tiene es Corporación de Energía Valero, tiene Marathon Petroleum, en este momento está muy fuerte el petróleo, tiene a Chevron, tiene Exxon, tiene Lion del Basel, que es la de plásticos. Entonces tiene empresas un poco más industriales, pero que pagan muy buenos dividendos. Ahora, si vemos cuánto cobra de manutención o de administración este ETF de manera anual, vemos que su tasa es de el 0.07%, solamente un puntico por encima del SCHD, lo cual también suena bastante razonable. Y los dividendos que pagan son del 3.48% anual, que es bastante bueno. Por último, tenemos quizá el ETF que más dividendos paga, pero es un poco más complejo de entender, y es QYLD. Este ETF, para hacerlo muy sencillo, lo que hace es que replica el Nasdaq. El Nasdaq es el índice de Estados Unidos que se enfoca más que todo en empresas de tecnología. La diferencia que tiene este ETF con el Nasdaq es que hace como una especie de venta de acciones premium. Entonces vende acciones un poco más caras de lo que está en el mercado y esa diferencia lo reparte a sus accionistas como forma de dividendos. Si vemos, por ejemplo, su índice de gastos o su índice de manutención es del 0.6%, es bastante alto. Pero si vemos sus dividendos anuales,
reparte el 15.06% de dividendos anuales. ¿Qué particularidad tiene este ETF? Que su volatilidad es mínima. Para que dimensionen un poco esto, su mínimo ha estado más o menos en 17.5 y su máximo ha estado más o menos en 22 en cuestión de 2-3 años. Entonces su volatilidad es muy reducida y sus dividendos son muy constantes. Entonces aquí no te vayas a enfocar que si el valor del ETF cae o sube, sino en los dividendos que reparte de manera mensual, porque ese ETF reparte dividendos mensual, o sea que reparte un poco más del 1% por mes, lo cual es bastante bueno. Si vemos en qué está enfocado, pues obviamente va a replicar las acciones del Nasdaq, como lo son Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, que es Google, Meta, que es el anterior Facebook. Entonces ahí también vas a estar invertido en las principales acciones tecnológicas de Estados Unidos. Estos 3 ETFs yo los tengo dentro de mi portafolio y no por eso representa para ustedes un consejo de inversión. Solamente les quiero compartir 3 ETFs que me parecían interesantes si quieren empezar a hacer inversiones en dividendos. No siendo más, espero que este video les haya gustado, que les haya interesado. Si es así, déjenme saber en los comentarios si quieren que les traiga otra estrategia de inversión, ya sea inversión en valor, en tecnológicas, en consumo masivo, en lo que quieran. Déjenmelo saber en los comentarios y se los estaré trayendo. Les mando un abrazo y chao.